Un poco de teoría. Capítulo 2. Espacios vectoriales. Como definición diremos que un espacio vectorial es un objeto matemático que cumple 8 propiedades. 4 sobre la operación interna suma, que la denotaremos como un asterisco, y 4 sobre la operación externa producto por escalares, que la denotamos como un punto grueso. Estas 8 propiedades, divididas en propiedades de la operación interna suma y propiedades de la operación externa producto, serían las siguientes. En las propiedades de la suma nos encontramos con la S1, que sería la asociativa, que es aquella que se cumple cuando, teniendo 3 vectores, sumando los 2 primeros y posteriormente sumándole el tercero a esa suma anterior, nos daría lo mismo que si sumásemos el segundo y el tercero y a esa suma le sumásemos el primero. Esa sería la propiedad asociativa. El elemento neutro consiste en que existe un vector que, sumándolo a cualquier otro vector, nos da el vector. Es decir, dentro de la suma diríamos que el elemento neutro es el vector 0, ya que cualquier otro vector sumado al 0 nos daría el propio vector. La S3 es el elemento simétrico y es aquella que se cumple cuando existe un vector que sumado a otro nos da el elemento neutro. Este vector lógicamente tendría que ser el mismo vector al que lo sumamos, pero con el signo cambiado, lo cual nos daría el vector 0. Luego la S4, que es la propiedad conmutativa, nos viene a decir que la suma de 2 vectores no se ve alterada por el orden en el que los sumamos. Es decir, el primero más el segundo nos va a dar lo mismo que el segundo más el primero. Podemos remarcar que si en un objeto que pretendemos que sea un espacio vectorial se cumple la S1, S2 y S3, el objeto matemático se denomina grupo. Y si además cumple la S4, decimos que es un grupo conmutativo. Las propiedades referidas a la operación externa producto con escalares serían la E1, que es la distributiva de escalares sobre la suma de vectores. Consiste en que tenemos la suma de 2 vectores y a esta suma la multiplicaríamos por un escalar cualquiera. Pues esto es lo mismo que si multiplicamos independientemente ese escalar por los 2 vectores y posteriormente sumamos estos 2 productos, nos daría lo mismo que la operación anterior. La E2 es la distributiva de vectores sobre la suma de escalares, pues consiste en que teniendo 2 escalares, 2 números cualquiera que se están sumando, y multiplicada esta suma por un vector cualquiera, nos daría lo mismo que si multiplicásemos independientemente cada escalar por ese vector y sumásemos los resultados anteriores. La E3, que es la asociativa sobre el producto de escalares, pues como la definición dice, tenemos 2 escalares o números cualquiera multiplicándose entre sí. Ese producto lo multiplicamos por un vector. Esto sería lo mismo que multiplicar
primero uno de esos escalares por el vector y posteriormente multiplicar el producto por el escalar siguiente. Y la E4 es que existe un escalar unidad, es decir, el 1 multiplicado por cualquier vector nos dará ese vector. Eso es evidente. Bueno, pues estas 8 propiedades son las propiedades que rigen la definición de espacio vectorial y hay que sabérselas.